Akuchin en vida. El papito amado, Hijo de Dios. Hay momentos específicos en el viaje de la existencia que no pertenecen al tiempo terrenal, sino a la dimensión eterna del alma y al plan perfecto de Dios. Este video de casi 20 minutos es una ventana abierta hacia la intimidad más profunda y la esencia viva de nuestro querido Akuchin. Para entender el verdadero significado de estos instantes sagrados, debemos elevar nuestra mirada hacia el cielo y comprender el amor en su estado más puro, tal como el Creador lo diseñó. El amor más elevado no es una simple relación humana, es un reflejo de la gracia divina en tu propio ser. De la misma forma en que Dios hizo los árboles verdes por naturaleza, aquel que camina en el amor verdadero simplemente ama, sin condiciones ni egoísmos. De esa misma manera, la flor que brota de la tierra continúa difundiendo su hermosa fragancia tanto si alguien se le acerca como si no, tanto si la aprecian como si la ignoran. La flor no esconde su perfume ante la indiferencia del mundo, simplemente continúa extendiendo su fragancia al universo entero. Porque el amor verdadero es una bendición que fluye desde el corazón hacia toda la creación, sin esperar nada a cambio. Ese amor santo y generoso se manifestó de manera viva durante la celebración familiar del Año Nuevo de 2026. La familia se reunió bajo el mismo techo, envolviendo el ambiente en una atmósfera de fe y profunda nostalgia. La vida, en su misterioso transcurrir, a veces nos priva de la presencia física de quienes amamos. En aquella noche tan significativa, se sintió el vacío de notables ausencias. Faltaron Dani, Rubén, Eugenio, Eladia y Roger. Pero sus espíritus estaban completamente presentes en las oraciones y en el recuerdo constante de los que sí acudieron. Elmer, Ana y Walter, junto a sus adorados nietos. Allí, cobijando a Akuchin con un cariño inquebrantable, compartieron la mesa. Akuchin tomó la palabra para hablar con el corazón en la mano sobre la unión, recordando que la mayor voluntad de Dios es que nos mantengamos tomados de la mano como hermanos, a pesar de cualquier tormenta. Su voz comenzó a temblar por el espíritu y el sentimiento, y casi se rompe de llanto frente a toda su descendencia. Fue un quiebre sagrado, donde las lágrimas demostraron que la fe y el amor familiar son el tesoro más grande que poseemos. Porque la alabanza y el milagro de la vida también se cantan con el alma. La música tradicional es un bosque de recuerdos que nos conecta con la juventud y con las promesas eternas. En este video escucharemos a Mario Mendoza interpretando Río de Ollón. Su letra nos advierte con melancolía que en este mundo material muchas veces manda el dinero, y que si eres pobre, la sociedad te olvida. Sin embargo, ante la frialdad del oro, esta música se alza como un templo de dignidad, recordándonos que para Dios el valor real de un ser humano reside en la pureza de su alma y en la nobleza de su corazón. Hacia el tramo final de este recorrido, la emoción rompe cualquier barrera y arranca las lágrimas más sinceras. Elmer, con el respeto y la devoción de un hijo, toma con firmeza el micrófono. No hay instrumentos de por medio, solo la pureza de su voz cantando ante sus propios hijos y hermanos. Es
es un instante de misticismo puro, porque gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, el propio Akuchin une su canto al de Elmer. Escuchar esas dos voces cantando juntas, con una vibración quebrada por el sentimiento, es un golpe directo al corazón. Es el canto de dos almas que miran de frente al destino con la paz que solo da Cristo, sabiendo que llegará el día en que deban dejar este mundo material para partir a la presencia del Padre. Pero lejos de ser una despedida triste, sus voces unidas se convierten en un testimonio de fe. Nos piden con ternura que no derramemos lágrimas de amargura, sino que nos amemos con todas nuestras fuerzas como hermanos. Viviendo en paz, nos dejan una hermosa promesa suspendida en el infinito. Si alguna noche extrañan su presencia y sienten el frío de la ausencia, solo tendrán que mirar al firmamento. Si ven una hermosa estrella brillando en la inmensidad del cielo, piensen que allá arriba, en la gloria celestial, ellos están descansando en paz. Nos dicen con dulzura que solo basta con cerrar suavemente los ojos, y en ese silencio sagrado de la oración los verán de nuevo, eternos, radiantes y profundamente felices al lado del Señor. Akuchin, Elmer y Mario Mendoza con sus cantos nos invitan al amor puro, así como Pascualita, que ya no está con nosotros ella. Decía: manténganse unidos por siempre y ámense unos a otros. Si ya no estoy con ustedes, hijos míos, disfruten de este video y celebren la bendición de pertenecer a esta hermosa historia. Amarnos unos y otros. Y el amor une a todos y termina el pecado. Ven. Todos pecamos, pero el amor borra. El amor es Dios. El amor es Dios. Por esa razón, amarnos unos y otros, eso es lo que habla, puede desaparecer en cualquier momento, pero mi palabra va a quedar, el amor a todos ustedes. Ámense todos ustedes sin tener ese rencor de cada uno de ustedes en sus corazones. Ese rencor no debe existir. El amor es lo que debe existir en todos ustedes. Esa es mi palabra. Así, muchachos, con alegría. Río de hoyón, río caudaloso, en tu corriente lleva mi pena. No quiero llorar, no quiero sufrir por un ingrata que no me ha querido. Me dices que soy mala hierba, me dices que soy mala planta. Si soy yo una mala planta, ¿para qué tú me cultivaste? Canta pero no llores. Así romancero de Cachabuco, como en el 3 de mayo en nuestra tierra. Con el dinero hay muchos aprecios, con la pobreza solo hay desprecio. Así es el mundo en que vivimos, lleno de engaños con falsedades. León tamansasu, tigrita mansasu, seisura mansa, mansa con largo suedrota.
León tamansasu, tigrita mansasu, saisura mansa, mansa con largos pelutas. Así es, Alejandro. Hijos míos, la vida es un instante, pero el amor de una madre es eterno cuando yo ya no esté. No permitan que nada los separe. Manténganse unidos, cuídense unos a otros y caminen siempre de la mano. Esa será mi mayor paz. Si mañana ya no estoy, no dejes que tu mundo se derrumbe, Eugenio, mi niño. Abraza los recuerdos de nosotros cuando el silencio venga a buscarte. Y si la noche se siente más larga, las lágrimas caen en silencio, pronuncia mi nombre a Cuchín en tus oraciones para que mi alma descanse en paz. No te pierdas dentro del dolor, Dani. No gastes tu vida llorándome. Quiero verte seguir sonriendo aunque ya no esté junto a ti. Y si mañana ya no estoy, sonríe aunque el alma te duela. Roger, sigue adelante. Recuerda el amor que construimos como luz en el resto de tu vida. Si mañana ya no estoy, si mañana ya no estoy, envíame una oración cada día, con que la distancia no separe, mi amor. Walter seguirá cuidándote. Y si el destino me llama primero, no culpes al cielo ni al tiempo, porque la vida nunca decide quién se queda y quién se va antes. Si mañana ya no estoy, no dejes que tu mundo se derrumbe. Abraza los recuerdos de nosotros cuando el silencio venga a buscarte. Y si la noche se siente más larga y las lágrimas caen en silencio, pronuncia mi nombre en tus oraciones para que mi alma descanse en paz. No te pierdas dentro del dolor, no gastes tu vida llorándome. Quiero verte seguir sonriendo aunque ya no esté junto a ti. Si mañana ya no estoy, sonríe aunque el alma te duela. Recuerda el amor que construimos como luz en el resto de tu vida. Si mañana ya no estoy, envíame una oración cada día,
llorándote. Y si el destino me llama primero, no culpes al cielo ni al tiempo, porque la vida nunca decide quién se queda y quién se va antes. Cuando la nostalgia abrace tu pecho, mira las estrellas en la noche. Tal vez sea yo susurrándote en el viento que toca tu piel. Sé que perder no es algo fácil, hay heridas que nunca descansan, pero el amor cuando es verdadero nunca aprende a desaparecer. Si mañana ya no estoy, sonríe aunque el alma te duela. Recuerda el amor que protegimos, como llama tu oscuridad. Si mañana ya no estoy, no dejes de buscar tu felicidad, porque saber que sigues sonriendo será mi paz en la eternidad. Y cuando el cansancio te alcance y el mundo se vuelva tan frío, cierra los ojos y piensa en mí. Viviré dentro de tus recuerdos. No existe un adiós para siempre cuando dos almas se aman de verdad. Y algún día en la eternidad volveremos a encontrarnos. Y si la nostalgia vuelve a buscarte, mira al cielo y pronuncia mi nombre. Cada oración llegará hasta mí y mi amor seguirá abrazándote. Si mañana ya no estoy, no tengas miedo de continuar, porque una parte de mi alma siempre vivirá en tu corazón.